La tabla a continuación muestra la población de una ciudad ficcional Gold Rush Town nombrada Lake en los años después de su población pico en 1880. Aviso: después de 1880 la población disminuye. Para el propósito de este problema, dejemos representar la población de los años Lake de después de 1880. Así que el aviso t igual 0 representa 1880, t igual 10 representa 1890 y así. Queremos usar la calculadora para determinar la ecuación de regresión exponencial que modela los datos. Queremos redondear a dos lugares decimales donde sería la cantidad inicial o el valor inicial. Queremos redondear b a tres lugares decimales donde b sería la base o porque tenemos una carga exponencial. B es un factor de carga. También aviso que b igual 1, r donde r es una tasa de disminución expresado a decimal. Entonces, para el primer paso, queremos ingresar los datos en la calculadora. Para hacer esto, pulsamos la tecla Stat y luego Entrar. Borrar datos antiguos, podemos ir al inicio de la columna presionando hacia arriba, borrado y luego Entrar. Y ahora entraremos en L1, y PDT en L2. Para hacer esto, pulsamos 0, Enter, 10, Enter, y así. Para mudarse a L2, pulsamos la flecha correcta e ingresamos PDT, y ahora para realizar la realización de la regresión, pulsamos la tecla Stat, flecha derecha para calcular, y estamos buscando una regresión exponencial, que es Expreg, que creo es la opción 0 hacia abajo. Aquí está, presionamos Entrar y luego Entrar de nuevo. Así que a dos lugares decimales sería 8422.13, y b a tres lugares decimales sería 0.950. Lo que significa nuestro modelo exponencial sería 8422.13 por 0.950. Aumentado al poder de t. La variable aquí tiene que ser t porque el aviso p es una función de t. Ahora, basado en el modelo, ¿cuál es el porcentaje de disminución por año? Bueno, el porcentaje de disminución por año sería el mismo que r o la tasa de decadencia. Para encontrar r, tomamos nuestra base b, que en este caso es 0.950, y establecerlo igual 1. Solucionamos esta ecuación. Para r resultaremos un dividir por menos un dando nosotros r igual 0.050. Este es el valor decimal del porcentaje de disminución. Para convertir esto por porcentaje, multiplicamos por 100 y agregamos una señal de porcentaje o mover el punto decimal a los dos lugares correctos. Danos 5.0% o solo 5%. Ahora queremos encontrar p de 55. Y redondó al número entero más cercano. Para hacer esto, sustituimos 55 por t en nuestro modelo exponencial. Para encontrar el valor, podemos entrar al lado derecho aquí en la calculadora, pero porque tenemos que graficar esta función para las últimas dos preguntas, dejemos evaluar este usando I1 en la calculadora de gráficas. Así que comenzaremos entrando en el modelo exponencial en I1. Así que presionaremos igual entrar al modelo exponencial, que ya he hecho aquí. Aviso: como tenemos que usar x aquí en lugar de t, y ahora porque tenemos el modelo en I1. Ahora vamos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo, y entramos I1 de 55 para encontrar este valor. Para poder presionar bars, flecha derecha, Enter, Enter, y entonces en. Así que el valor de la función al número entero más cercano sería 501. Lo que significa la población de Lake 55 años, porque es 55 aquí, después de 1880 era sobre 501 personas. A continuación, se nos pide que determinemos cuánto tiempo tardará la población de Lee para llegar a 360 personas y recorrer dos lugares decisivos. Lo que significa que desea encontrar el valor de t cuando p de t igual 360. Para configurar la ecuación para esto, sustituimos 360 por p de darnos esta ecuación aquí. Y porque vamos a resolver este gráfico ya tenemos el lado derecho en I1. Podemos entrar 360 hexanewtones y 2. Y luego determinar el valor de t por determinar el punto de intersección de los dos gráficos.
Así que ahora volveremos a la calculadora. Presione y es igual, presione entrar y luego 360 hexanewtones y 2. Tenemos que ajustar la ventana a través, para ver el punto de intersección. Y aviso, en la pregunta anterior encontramos que tomó 55 años para que la población llegue al 501, por lo tanto tendrá más tiempo para alcanzar el 360. Así esto ayudará a ajustar el eje X para que podamos ver este punto de intersección. Ahora, para ahorrar un tiempo, ya he ajustado la ventana aquí para que podamos obtener una buena vista de los dos gráficos. Aviso, el eje X va de -5 a 70 y entonces Y eje va de -1000 a 10.000. Quizás tengamos que ajustar esto, pero este es un buen lugar para comenzar. Vamos adelante y presiona gráfico. Está el modelo de disminución exponencial, y aquí está la función constante 360. Así que si queremos, podríamos disminuir el máximo para obtener una mejor vista del punto de intersección, pero vamos adelante y haga eso. Presionaré la tecla de ventana y cambiaré el Imax a 5000 de hexanewtones lugar de 10.000. Presione el gráfico de nuevo. Para encontrar este punto de intersección pulsaremos el segundo rastreo para cálculo, y luego la opción 5 para intersección. Porque solo tenemos dos curvas o dos gráficos en el plano coordinado, podemos presionar entrar 3 veces, 1, 2, 3. Aviso, como la coordinada X es aproximadamente 61.46. ¿Cuál sería el valor de t cuando la población es 360? Lo que significa en 61.46 años la población de Lake era sobre 360 personas. Y ahora nuestra última pregunta, queremos saber cuánto tiempo tomaría la población de Lake para bajar por la mitad. Redondea tu respuesta a 2 cifras decimales. Bien, por consistencia, utilizaremos la población inicial del modelo, no de la tabla de valores. Miramos a la derecha, la cantidad inicial según el modelo fue de 8422,13. O el valor de A para encontrar media esta cantidad, tomaremos esto y dividir por 2, que sería nuestro valor de función. Y nuestro objetivo es encontrar el valor de t que nos daría este valor de la función. Y, de nuevo, para hacer este gráfico, desde que ya tenemos esto en Y1, ingresaremos esta constante en Y2, y de nuevo, encontrar el punto de intersección para encontrar el valor de t. Así que volveremos al calculadora una vez más, pulsar y igual, bajar a Y2, borrar 360 y entrar 4.211.065. Y si regresamos a la ventana solo para un aviso de momento, como el máximo más es más que el valor de la función que estamos buscando, así que esta ventana debe estar bien, intentemos. Solo presione gráfico, está el modelo. Existe el valor de la función que estamos buscando. Así que estamos buscando la coordinación X de este punto de intersección. Presione segundo rastreo para calcular, opción 5 para intersección, e ingrese 3 veces. Enter, Enter, Enter. Así sería aproximadamente 13.51. Lo que significa en 13.51 años después de 1880 la población de Lake había caído por la mitad. Espero que hayas encontrado esto útil.